Mundo Migrante. En una nueva entrega, en el cuarto año de Mundo Migrante, nos ocuparemos de un conflicto bélico invisibilizado por los medios occidentales, la guerra civil en Sudán, cuyos efectos han generado el desplazamiento masivo de más de 14 millones de seres humanos, que ha generado una crisis alimentaria de millones de personas, en su mayoría niños y mujeres con riesgo de muerte. Para poder conversar sobre la grave situación alimentaria en el Cuerno de África, estamos conectados con el historiador africanista Omer Freisas. El origen del conflicto en Sudán, que involucra a las Fuerzas Armadas de Sudán, FAS, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, se remontan a tensiones preexistentes desde el final del gobierno de Omar al-Bashir en el 2019. Estas tensiones se intensificaron por la reforma potencial de las fuerzas de seguridad, que se proponía como parte de las negociaciones para un nuevo gobierno de transición. El conflicto estalló en abril del 2023 con combates que comenzaron en Jartum y rápidamente se extendieron a otras zonas del país. Según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el ACNUR, Sudán se ha convertido en la principal hambruna y desplazamiento poblacional. Para poder conversar sobre los orígenes, el desarrollo y la actual situación con sus dramáticos efectos de hambre y desplazamiento poblacional masivo, estamos comunicados con el historiador africanista Omer Freisas. Buenas tardes, Omer. Un placer poder conversar con vos nuevamente en Un Mundo Migrante. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, al contrario, bueno, este tema es un tema que está bastante invisibilizado en comparación a otras tragedias como el tema de Gaza, por ejemplo, pero o sea, lo que es la invasión de Israel a la zona de Gaza. Omer, ¿cuáles fueron los principales antecedentes bélicos en la historia de guerras civiles en Sudán, desde su independencia como colonia británica? Bueno, acá ya tenés la tercera guerra civil sudanesa confirmada. Ni bien el país estaba a meses de independizarse, está ya la primera guerra, que es entre el 55 y el 72, y después se firma la paz, pero una década más tarde, casi del 83 al 2005, irrumpe la segunda guerra. De los acuerdos de todo lo que es la negociación por la paz, surge lo que va a ser después el referéndum por la independencia de Sudán del Sur. Sí. O sea que básicamente el país ha tenido escasos 15 años de paz entre su existencia, que es de 1956 al presente. Van a ser 70 años, ha tenido básicamente el 70% de su historia nacional jalonada por guerras o bien el genocidio de Darfur. Claro. Yo defino esta tercera guerra civil sudanesa, que es, como decías en la introducción, un conflicto intracastrense, una cuestión de desentendimiento al interior de las Fuerzas Armadas, que fueron las que dio el golpe en el 21 y las que provocaron la caída de al-Bashir después de una dictadura cruenta de 30 años, que en parte coincidió con la segunda guerra civil sudanesa. Llegamos a una tercera guerra civil sudanesa ya confirmada de 15 de abril de 2023, ya más hace 2 semanas, tercer año corrido ingresada, y que para mí no es más que la perpetuación del genocidio de Darfurí por otros medios. O sea, las tropas, las milicias que provocaron el primer genocidio del siglo XXI, que es en África, en esta región del oeste de Sudán, límite con Chad, son las que hoy forman la Rapid Support Forces, que son las fuerzas de apoyo rápido, que son la milicia que dentro del ejército sudanés que se entendió con la cúpula, y el origen de la guerra que nombraste ya 2 años en abril de 2023. Esta es una forma, para mí tal vez llamarlo guerra civil es bastante liviano, porque es más que una guerra civil, y es la peor crisis de desplazados del planeta. ¿Y cómo la definirías? ¿Hay razones o raíces étnicas en el conflicto? ¿Hay intervención de alguna manera de apoyo indirecto con armas y lo que sea, con alguna potencia extranjera? Sí, las poblaciones involucradas son las que padecen, por ejemplo, en Darfur, que son básicamente el bastión de la RSF, de las fuerzas rebeldes, que se financian con el oro.
de Darfur, desde la época del genocidio y antes hasta ahora. Desde el genocidio empieza en 2003 y el principal apoyo es Emiratos Árabes Unidos, entre otros, ¿no? Pero principalmente podemos individualizar algunos actores ahí. Emiratos Árabes Unidos es el primero, es el apoyo directo más visible a las fuerzas estas que son paramilitares que apoyan a la contra, a las Fuerzas Armadas sudanesas. O sea, en principio es un ajuste de cuentas dentro del ejército, pero con esto nos quedamos cortos, muy escasos a lo que es un análisis exhaustivo de lo que es más allá de la guerra civil, ¿no? Que es el país que está en llamas. No hay hospitales, la mitad de la población está bajo pedido de necesidad de ayuda humanitaria urgente. Bueno, el drama de las migraciones, decía, el tema de que hay como casi 14 millones de personas bajo necesidad que se han ido del hogar, ¿no? Y una parte de ellas están 3 millones y medio están en países vecinos. Entonces, un poco la respuesta a tu pregunta es que obviamente el conflicto continúa porque hay varios actores externos interviniendo y tampoco se ven muy interesados en terminar el conflicto por los beneficios económicos que acarrea, pese a las negociaciones que han habido en Londres, en París, en Jeddah, Arabia Saudita, etcétera. Los esfuerzos de la Unión Africana, las condenas de las masacres de las Rapid Support Forces, por ejemplo, también de ciertos excesos de las fuerzas armadas sudanesas. O sea, hay de todo, hay mucha tela para cortar acá. Y se habla poco, como decís, está invisibilizado. Tal cual, totalmente invisibilizado. Mediática. Totalmente, sí, Gaza y Ucrania muy por arriba de todo, no solo de conflictos armados en África como Sudán, sino también el Congo, lo que pasa en el Sahel, etcétera. Bien, además han habido varios golpes en en último tiempo en la zona del Sahel también, ¿no? O sea que África es como una especie de agujero negro del cual se habla muy poco en Occidente. Ahora, sí, justamente Sudán, te decía que Sudán es parte del corredor de todos estos países que han sufrido una oleada de golpes militares desde agosto del 20, en plena pandemia, hasta hoy. Y bueno, Sudán escapa a otra lógica de lo que es las juntas militares que gobiernan estos países que son ex colonias francesas, sobre todo en la centralidad del proceso que está muy interesante, que está sucediendo en lo que es Níger, Burkina Faso y Mali, países sin salida al océano que están en el corazón del Sahel, ¿no? Claro. Sudán también ha tenido golpes, tiene unas características en común, pero bueno, está por fuera porque la antigua potencia colonizadora fue, como dijiste, Gran Bretaña, no Francia. Pero sí, hay bastante en común algunas cuestiones. Bien, y Homer, ¿qué efectos en materia de desplazamientos poblacionales? Vos hablabas que hay prácticamente casi 13 millones de personas, o sea, es alucinante que no sea noticia internacional esto, y además, según el informe ACNUR, en una situación de crisis alimentaria grave, ¿no? Sí, como te decía, la mitad del país está bajo necesidad de ayuda humanitaria urgente, con miles de personas a punto de morir mañana, básicamente, o la semana que viene, de inanición extrema. Hay como distintos degradés, pero también a mí me hace ruido las cifras, porque hace ya más de unos meses atrás, más de medio año, hablaban de más de 14 millones de personas, también debe depender las fuentes, 14 millones de personas desplazadas, ¿no? Que se fueron del hogar, incluyendo la parte de refugiados, ¿no? Sobre todo en países vecinos que ya tienen sus propias problemáticas, Etiopía, Sudán del Sur, Centroafricana, etcétera. Y por otro lado, ahí una cifra que bajó a 12 o 13,5 millones, cuando algunos estaban por arriba de 14. También hay bastante disparidad en las cifras de bajas, lamentablemente. He leído reportes de las 50.000, las 60.000, hasta las 150.000 en algunos reportes estadounidenses, de fuentes estadounidenses más que nada, pero para mí por ahí es poco. O sea, solamente el genocidio de Darfur ha dejado más de 500.000 en 20 años, con lo cual podría ser mucho mayor el impacto de estos 2 años de guerra ya en Sudán. Y Homer, ¿cómo están distribuidos? Algunos, o sea, un sector importante ha ido a Sudán del Sur, ¿no? Pero aparte también otros países, Uganda, ¿no? ¿Cómo es la situación? Sí, Uganda es uno de los principales receptores de refugiados a nivel internacional. También hay una masa muy importante que se fue a Egipto, porque Egipto, a diferencia de Sudán del Sur, tiene la estabilidad que Sudán del Sur nunca tuvo. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, con el cual
su independencia a Sudán la afectó mucho por el tema de la pérdida de pozos petroleros. Ahí está el tema también no solo del oro darfurí, ¿no? Sino del oeste, de esta zona de estos estados del oeste, sino también el petróleo, más que nada los oleoductos. Pero bueno, al perder de Sudán su porción Sudán del Sur en 2011, Sudán del Sur se convierte en el país más joven del mundo y ha tenido guerra civil oficialmente de 2013 a 2018, ni bien creado, casi apenas ni 2 años de creado. Y incluso muchos sudaneses que estaban refugiados en Sudán del Sur querían volver a Sudán, e incluso sur-sudaneses en Sudán, al revés, hayan vuelto, y también la cosa se está complicando en Sudán del Sur. Con lo cual, esto es parte es el noreste de África, pero también es el Cuerno. Claro. Y el Cuerno es una zona más que nunca hoy volátil por conflictos en Etiopía, por Eritrea y Etiopía también estuvieron amagando con una guerra de nuevo, como ya ha habido hace unos 25 años. También pensaba en República Centroafricana, que tiene también su espiral de guerra civil de 2013 y no está muy terminado, que digamos. Así que te diría y Libia también, que comparte frontera y que es un país severamente fragmentado después del desastre de la intervención europea. Después del asesinato el asesinato de Gaddafi. Sí, hay un poco de masas de estos 3,5 millones un poco distribuidas a lo largo de los países vecinos. Sudán es un país muy grande, era el tercero más grande hasta perder Sudán del Sur, ¿no? Independizarse Sudán del Sur. Pero bueno, la verdad que sigue siendo un país estratégico por la ubicación, porque tiene salida al Mar Rojo, porque por Sudán es la ruta obligada de paso ahí en el Mar Rojo de todo buque que quiera hacer el camino, digamos, de Europa a Asia vía Mar Rojo. De hecho, ha habido drones bombardeando objetivos sudaneses de las enemigas, de las RSF que te decía antes, por Sudán ahora, estas últimas horas, este fin de semana que pasó. Bien, Homer, siempre se habla de estos conflictos en África, pero se habla muy poco de toda la etapa colonial, ¿no? En el sentido de que en realidad ese mito que se tiene de África, de un continente pobre, en realidad es todo lo contrario. Es un continente rico, pero que ha sido expoliado y sigue siendo expoliado. Contanos un poco de esto. Así es. Bueno, no podría decir que la única causa de la guerra, lo que pasa en Sudán, o lo que pasa en el noreste del Congo, lo que pasa en el Sahel, son las riquezas, porque sería un enfoque incompleto y tendencioso, pero sí es muy importante ponderar la cantera de recursos naturales que es el continente africano en su totalidad, tanto países en paz como países en conflicto, como el que nos toca esta vez, pero también recordar que hay otros países que viven en paz, que viven en forma democrática, dentro de todo, con sus propios problemas. Pero bueno, acá tenemos 2 recursos que son clave para entender en buena forma, en buena medida, lo que pasa en Sudán desde abril de 2023, que son el petróleo y el oro. Con lo cual, bueno, ahí ya tenés un botón de muestra. Solo Sudán, que es uno de los 55 países según la Unión Africana que componen el continente, pero también lo que está pasando en el Congo, que es igual de grave. Yo diría que Sudán y Congo son las dos, por ahí las 2 principales crisis, los 2 principales conflictos armados también invisibilizados dentro de África. Bueno, descansan a la base de la apropiación de recursos naturales. En el caso del Congo se puede ampliar al oro, también, bueno, al coltán, al uranio, un níquel, otros metales, que no es tanto el caso de Sudán, más al norte, pero no obstante explican en buena medida lo que está pasando. Pero después, bueno, como me preguntabas vos, el tema de la participación foránea, los conflictos geoestratégicos, también en el caso de Sudán, la ubicación que tiene tan estratégica, ¿no? En el noreste, ahí en la esquina del continente, casi lindando con Egipto, que es de mucha importancia, que es el principal aliado también de las Fuerzas Armadas sudanesas, ¿no? El gobierno oficial, digamos. Homer, ¿cuáles son, a tu entender, las perspectivas que se avisoran? Al corto es gravísimo, ¿no? Y al mediano plazo, Sí. ¿ves alguna aliciente, alguna solución a esto? No, la verdad que no, porque realmente las negociaciones de paz han caído en saco roto. No estoy viendo esfuerzos venideros de una ronda de negociaciones. Además, también lo que pasó, por ejemplo, en Ginebra, ahí en Suiza, la
la ronda de negociaciones, bueno, las Fuerzas Armadas sudanesas no se presentaron. Los representantes de la facción no asistieron, aduciendo que no se iban a sentar a hablar con fuerzas ilegítimas, porque de hecho esto agravó el conflicto ya hace unas semanas, ya 2025, quiero decir. Hemeti, el líder de las Fuerzas Armadas rebeldes, digamos, de las milicias, las Janjaweed, que son las que hicieron el genocidio en Darfur, que hoy en día son las que dirige esta milicia paramilitar, que son las fuerzas de apoyo rápido. Al-Burhan dijo que no se iban a sentar, es el general en jefe, ¿no?, del ejército oficial, porque han creado las rebeldes un gobierno paralelo. Esto agravó el conflicto. Entonces se niegan a hablar porque es un gobierno no reconocido por el oficial, por Jartum, digamos, por las Fuerzas Armadas sudanesas. Entonces, a estas negociaciones que se le había puesto bastante ficha, se le había puesto bastante expectativa, las Fuerzas Armadas sudanesas, el representante, digamos, no se presentaron. Se tenía como una expectativa de paz bastante fuerte. La verdad que después de esto no avisoron muchas grandes expectativas en el horizonte para poder resolver esto, más cuando los propios interesados están ahí apoyando el conflicto, la continuidad del conflicto. Emiratos Árabes hoy salió la Corte Internacional de Justicia declinó un pedido de Sudán para que investigue el supuesto apoyo dado a las RSF por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, con lo cual esto también es un torpedero a la paz o a las negociaciones conducentes. Bueno, Omer, te agradecemos en Mundo Migrante por esta información y tus conceptualizaciones, por ser un especialista, justamente un historiador africanista, y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Dale, Jorge, un abrazo. Gracias, hasta la próxima. Nos hemos comunicado justamente con Omer Freisal, que es un historiador africanista argentino.
Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. Y bien amigos, así concluimos el informe del mes de abril y mayo de Mundo Migrante. Nos volveremos a encontrar en la próxima entrega del bimestre de junio y julio, donde abordaremos el genocidio en curso por parte del gobierno sionista de Netanyahu al sufrido pueblo palestino.